En un momento, Elías se levanta con poder de Dios y hace un reto y un desafío a unas personas. Para entender el contexto, en ese momento el reino de Israel estaba gobernado, muchos deben conocer, Acab y un hombre conocido, su esposa Jezabel. Y estos promovieron la adoración a Baal en ese tiempo y perseguían tremendamente a los profetas de Dios. Imagínense. Entonces se levanta Elías en ese momento en el monte de Carmelo, organiza un desafío. Él solo, bueno, en realidad no estaba solo, Dios estaba ahí. Pero es decir, él se enfrentó a 450 profetas de Baal para demostrar ese día quién era el verdadero Dios. Y hace ese reto de que si ellos levantaban un altar y cayera fuego, y el que hiciera eso, pues mostraría y revelaría quién fuera el verdadero Dios. Amén. Los profetas de Baal clamaron durante horas sin recibir la respuesta. No pasó nada. Llegó el tiempo de Elías. Y es interesante porque no voy a ir al momento, pero él empieza y levanta un altar, pero antes de levantar, es más, dice primero, si volvemos de nuevo en el versículo donde dice, cuando Elías dice, acercaos a mí. Aquí hace un llamado Elías al pueblo. Era un movimiento que, es decir, les estaba llamando para que su atención cambiara. Que antes estaban viendo los profetas y ahora estaba haciendo que cambiara su visión, que miraran a Elías. Porque recuerden que en el versículo, si no me equivoco, el versículo 21 del mismo capítulo, ahí les estaba reclamando, les decía, ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ahí Dios, después a Baal, adorando a Dios, después adorando a Baal? ¿Hasta cuándo van a creer si Baal es Dios o Dios, el creador del cielo es el Dios verdadero? ¿Hasta cuándo les llama la atención? Y aquí cuando les dice, acercaos a mí, tan solamente el profeta se estaba refiriendo a que cambien ahora su mirada. Porque antes les decía, tal vez estaba puesta en los 450, habiendo qué va a pasar. Pero aquí Elías llama la atención, dice, ahora acérquense. Y dice que el pueblo se acercó. Santo Dios. Eso nos muestra también, es interesante, porque aquí vamos a ver cómo Elías despierta el corazón del pueblo. Pero antes de esto, antes de ver este milagro, aquí me llama la atención, dice, reparó el altar de Jehová. Aquí no dice que construyó o levantó. Aquí está diciendo, él reparó. ¿Por qué? Porque ya existía un altar. Ya había un altar, pero había sido ¿qué? Abandonado. El altar del Dios verdadero fue abandonado por su pueblo. El problema no era que Dios hubiera desaparecido, el problema era que el pueblo había dejado la adoración al Dios creador del cielo y la tierra. Al prepararlo, Elías estaba restaurando la relación del pueblo una vez más con Dios. Al venir Elías y restaurando el altar, tan solamente estaba restaurando una vez más la relación del pueblo con Dios. Santo Dios. Por eso dice un altar derribado, es decir, había un altar que estaba ahí caído, un altar que estaba abandonado. Y eso que simboliza en nuestras vidas también puede simbolizar mucho una vida de oración abandonada, una vida perdida o haber perdido el primer amor o nuestra pasión de Dios, una adoración descuidada, una relación íntima, me he apartado de Dios, un corazón dividido entre Dios y tal vez otras prioridades, no lo sé. Pero en un momento el altar que habíamos levantado puede ser por descuido, puede ser por los afanes, puede ser por muchas cosas. Abandonamos el altar de Dios y queda ¿qué? Desolado. Santo Dios. Porque recuerden que el simbolismo del altar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en toda la Biblia, el altar representa un lugar donde ocurre un encuentro entre Dios y el ser humano, entre Dios y sus hijos. Antes de que se descendiera del fuego, porque
Ahí mismo vamos a ver, bueno, más adelante se ve que Elías oró y cayó fuego, dice, del cielo. Pero antes de cayera el fuego del cielo, tenía que ser restaurado el altar. Antes de que cayera la presencia poderosa de Dios, antes que se manifieste una vez más el poder de Dios, tenía que ser ¿qué? Restaurado el altar. Elías comenzó buscando un milagro, es decir, Elías no comenzó buscando un milagro espectacular, comenzó restaurando lo que se había deteriorado, lo que se había roto. A veces nosotros estamos buscando señales, buscando milagros, buscando que Dios haga cuando nosotros hemos descuidado nuestro altar. Aquí hay una enseñanza grande. Antes de ver otra vez el milagro de Dios, otra vez de que venga el fuego de Dios en mí, encienda esa pasión, debo ¿qué? Restaurar mi altar. Es necesario. Santo Dios. Por eso este versículo enseña que la verdadera renovación espiritual inicia con un regreso de Dios y con la restauración del altar, símbolo de la adoración, el pacto y la comunión de Dios y su pueblo. Solo después de esa restauración, el relato presenta la intervención poderosa de Dios, mostrando el centro de la historia, el fuego de Dios en la vida del pueblo. Por eso tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana, cuando el alma comienza a sentirse seca, distante, sin el mismo favor espiritual de antes, es posible que hemos dejado nuestro altar de un lado. No siempre se trata a veces el abandono total de la fe, sino un desgaste interior que necesita ser atendido con urgencia. Porque si no, sí me puedo apartar totalmente de la fe de Dios. Puede ser que en un momento puedo sentir la frialdad, puede un momento que pueda sentir ese vacío. Como les dije, tal vez no es un abandono total de la fe, pero si no hago antes a tiempo, en un momento puedo estar tan lejos de Dios y creer en otras cosas antes que en aquel que llamó mi vida, aquel que dio una oportunidad de vida, aquel que dio su vida por mí. Santo Dios. En esos momentos Dios nos llama a regresar al altar, el lugar de comunión, el lugar donde hay arrepentimiento, adoración y un encuentro con su presencia. Ese es el altar, un lugar entre tú y el Señor, un lugar donde vas y tienes un encuentro con Dios. Volver al altar significa volver al centro de nuestra relación con Dios. Porque recuerden que somos llamados, más que seguir una religiosidad, una comunión con Dios. Más que tener una comunión como iglesia, es tener una comunión real con nuestro Creador. Y el altar es eso, si no es una relación íntima con Dios. Si tú sientes que el altar se cayó, que estás solado, que estás seco, que no hay, está caído, tal vez necesitas con urgencia otra vez a levantar ese altar. Y para eso, porque tenemos que ver, es interesante en esto, porque es importante. Yo siempre hablo con la sinceridad que debe haber en el pueblo, en el hombre y en una mujer de Dios. La sinceridad de que Dios tenga que ver mi corazón. ¿Por qué alejado? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué? ¿Por qué dejé de un lado? ¿Por qué no tomé atención y mi altar ya no es el mismo? El salmista, vamos a Salmo 139. Porque nuestra alma necesita ser examinado delante de Dios. Porque hay cosas que tal vez en nosotros no estamos conscientes, pero necesitamos que Dios, ser sinceros delante de Dios, para que nuestro ser sea examinado por un Dios real y verdadero. Miren lo que dice en Salmo 139, versículo 23 al 24. Aquí David hace una expresión y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí primero le dice el Señor: examina, revisa, pruébame y conoce. Y si encuentras algo mal en mí, pues ahora sí, guíame por el camino
correcto, al camino eterno. David reconoce la necesidad de Dios, que examinara su corazón, que mirara en lo más íntimo. Por eso dice: examíname, oh Dios. La palabra examinar en el original es investiga cuidadosamente, explorar hasta lo más profundo, escudriñar completamente algo. Aquí no está diciéndole algo externo a Dios: Señor, mírame. A veces decimos: Señor, mira mis penas, mírame cómo ando, mírame. No, le está diciendo: oh, Señor, escudriña, ve a lo más profundo, ve cuidadosamente, investiga, explora mi corazón. Santo Dios. Es la misma idea en el contexto original, en la palabra, cuando dice examíname, oh Dios, es la búsqueda de un tesoro oculto. Alguien que se esfuerza, antes aquel que busca aquel tesoro, o un juez que investiga un caso sin dejar ningún detalle, sin revisar. Cuando le dice: Señor, examina mi corazón, está diciendo: Señor, entra y revisa todo, escudriñalo. No tomes, es decir, no descuides nada, revísalo completamente. Realmente ahí veo una actitud valiente. ¿Quién puede decir eso? Solo aquel que necesita más de Dios. Solo aquel que sabe que si me ha apartado, como sabemos que Jeremías dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nosotros mismos no podemos confiar en nuestro propio corazón. Nosotros mismos no podemos apoyarnos en lo que nosotros podemos sentir o esperar aquí adentro. Por eso aquí el salmista decía: Señor, hazlo. Aquí el salmista les decía, no le pide a Dios una mirada superficial. Está diciendo: Señor, entra hasta el rincón más escondido de mi alma. Por eso les decía, esto yo lo veo algo valeroso y valiente, porque normalmente las personas intentan esconder sus debilidades. No somos sinceros, no somos reales ante Dios. Y aún sabiendo que Dios lo mira y lo escudriña todo, aún así nosotros intentamos esconder algunas cosas. Por eso les decía, es un acto valeroso y valiente, santo Dios, porque invita a Dios a descubrir aquello que ni siquiera Él puede ver. Aquí le está diciendo: Señor, si yo no veo cosas, pues tú lo sabes, muéstrame. Si hay cosas de maldad, muéstrame. Así, para que me guíes por el camino eterno, santo Dios. Por eso aquí le está diciendo: Señor, conoce mi corazón. Recuerden que en el corazón es el centro de nuestros pensamientos, centro de nuestros deseos, es el centro de nuestras motivaciones, el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestros afectos. Cuando aquí le está diciendo: Señor, conoce mi corazón, está diciendo: Señor, conoce cuáles son mis pensamientos. Señor, conoce cuáles son mis deseos íntimos. Señor, muéstrame y conoce las motivaciones más profundas. Conoce mi voluntad, conoce mis afectos. Es interesante lo que aquí David le decía. Santo Dios, David entiende que el mayor problema del ser humano no comienza en las acciones, sino en el corazón. Jesús mismo nos enseñaba que lo que contamina al hombre no era lo que entraba al hombre, sino lo que sale del hombre. Y él mismo enseña que todo lo que hay del hombre es lo que contamina. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón salen las reacciones y las actitudes. David sabía perfectamente eso, que no empieza en las acciones, sino todo se revela lo que hay en el corazón. Toda acción, toda situación solo es de ¿qué? De un nacer interno del hombre. Por eso decía: Señor, conóceme, escudriña lo más profundo de mi ser. ¿Qué es lo que me aleja de ti? Muéstrame, Señor. Está diciendo: ¿qué hizo que ya no te buscara Dios? Muéstrame. ¿Por qué no te alabo como antes, Señor? Muéstrame. ¿Por qué ya no oro como antes? Señor, muéstrame. Por eso le está diciendo: Señor, pruébame. Aquí la palabra original de pruébame es utilizar para probar metales preciosos. Es decir, si tiene que entrar en prueba para que salga todas las impurezas, decía el Señor, prueba mi corazón. Santo Dios. Creo que no había ningún hombre tan lúcido y tan puesto los pies
en la Biblia como David al decir estas palabras. Santo Dios, porque estaba diciendo David: pon mi vida a prueba para revelar lo que realmente soy, Señor. Ponme a prueba realmente. ¿Por qué me puedo apartar o me estoy apartando de ti? Porque hay áreas en mi vida que no estoy rindiendo ante ti. Es interesante esa petición de David. Porque recuerden que Dios no, aquí mismo David no estaba pidiendo una prueba para destruirlo él. Pidió una prueba, ¿para qué? Para purificarlo. Pruébame, Señor, porque necesito sinceridad. Necesito ser transformado delante de ti. Pruébame, Señor, Santo Dios. Y dice: conoce mis pensamientos. La palabra hebrea en el original utiliza, que puede referirse también a ¿qué? Revela las inquietudes que me están separando de ti. Revélame las ansiedades que me están separando de ti. Señor, revela las preocupaciones que me separan de ti. Señor, revela las razones o el razonamientos internos que me están separando de ti. Se dan cuenta que aquí es David como pidiera una misericordia. Le dice: Señor, solo revélame qué cosas me pueden o me están apartando de ti. Cuando David sentía que su relación tal vez no era como antes, porque así pasa con nosotros como cristianos. Al principio puede ser maravilloso, espléndido, pero por situaciones de la vida puede ser tanto de nosotros como externo, afanes, problemas o nosotros mismos. Hemos descuidado el altar con Dios. Ya no sentimos lo mismo en la oración. Ya no sentimos lo mismo en la alabanza. Ya no sentimos lo mismo cuando alabábamos o servíamos al Señor. No era lo mismo cuando en las mañanas me levantaba y sentía la presencia de adorar y bendecirla al Señor. Ya no es lo mismo. Todavía sentía eso mismo y decía: Señor, ¿qué es lo que me puede apartar de ti? Revisa lo más íntimo, mi mente, mi corazón, hazlo, decía el salmista. David sabe que Dios conoce incluso aquello que nunca se puede expresar en palabras. A veces las personas controlan lo que dicen, pero nadie controla completamente lo que piensa. Dios sí lo conoce. Por eso el salmista decía: Señor, solamente tú puedes revisar, solamente tú puedes hacerlo. Santo Dios. Por eso yo les decía: el creyente necesita ser examinado por Dios. Necesita hacer que Dios revele lo que hay en el corazón. Por eso después dice: guíame en el camino eterno. No bastaba con descubrir el pecado. David deseaba que Dios cambie el rumbo de su vida. Porque una cosa es que Dios te revele y Dios te puede demostrar y revelar lo malo o el pecado que haces. Hay gente que Dios le revela su pecado y dice: qué macana, qué bien, voy a orar. Dice: no, aquí si el Señor te revela y te muestra. David tenía la intención: Señor, si estoy caminando mal, si mis caminos van directo a otro lado, Señor, cambia el rumbo de mi vida. Por eso le dice: llévame por el camino eterno, condúceme a la comunión contigo, que refleje una vida conforme a tu voluntad, que todo eso lleve al destino eterno. Se trata de caminar una relación íntima con Dios. La Biblia enseña que el corazón humano puede justificar sus propias acciones o no reconocer sus motivaciones más profundas. Esa es la verdad y eso es lo que habla la Biblia. Muestra que el hombre no es capaz a veces de ¿qué? De conocer íntimamente mis motivaciones más profundas. Que aún así el hombre puede justificar muchas acciones. Pero David quería ser sincero con Dios. Decía: Señor, no quiero justificar nada. Si no hay algo que no comprendo o entiendo, las más profundas motivaciones, Señor, hazlo, porque quiero caminar contigo, quiero estar contigo. David entendía eso. David sabía y entendía que la restauración comienza cuando permitimos que Dios revele nuestras verdades, condiciones espirituales. Miren lo que dice Salmo 51:10. Salmo 51:10. Santo Dios. Miren lo que dice Salmo 51:10. Recuerden que este salmo escribió David después que él mismo pecó, se apartó de Dios.
Recuerden que David pecó, tuvo un hijo con Betsabé. Después de tiempo, cuando su hijo ya crecía, Dios tuvo que llamar al profeta Natán para confrontar su pecado. Y de seguro que ese tiempo, esa relación, el salmista David, el rey David, su comunión con Dios no era la misma. Por eso Dios llama al hombre a confrontar el pecado para que el hombre se ponga cuentas con Dios. Y otra vez su relación con Dios vuelva a ser ¿qué? Como era antes. Porque siempre el Señor está buscando al hombre para reconciliar consigo mismo. Y en este tiempo lo hizo por medio de Jesucristo. Y por eso escribe en el Salmo 51:10 y dice: créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no intenta justificar sus acciones. Es interesante. Reconoce que su problema no es solo pecado cometido, sino la condición de su corazón. Por eso aquí, el anterior vez ya leí este pasaje porque me llamó la atención, porque cuando dice crea en mí, la palabra creer está usando la palabra vara, que solo se usa esta palabra cuando Dios tiene que crear las cosas, porque cuando usa esta palabra es que Dios solo hace cosas de lo que no hay nada. Solo Dios puede crear algo de lo que no hay. Si Él dice, se hace. Cambio, hay otra palabra, asa. Y esa palabra asa cuando usan los hombres, cuando tienen que hacer algo, crean algo, pero siempre con base a algo, es decir, de lo que ya hay. Satanás asa, el hombre asa, solo Dios vara, porque Él solo puede crear de lo que no hay. Y aquí David le estaba diciendo: Señor, crea en mí. No le está diciendo arréglame, no está diciendo mejora, está diciendo hazme otro nuevo corazón, porque este corazón me aparta de ti. Señor, hazlo. Pide un acto creador. Le está haciendo otro corazón, una obra que solo Dios podía hacer. David era sobrio. Por eso dice: cree en mí, renuévame un espíritu recto dentro de mí. Dice aquí, cuando dice renueva, le está diciendo restaura, hazme nuevamente, devuélveme una vez más esa estabilidad, una relación contigo. Está diciendo: Señor, restaura una vez más. David reconoce que el pecado ha afectado su carácter y lo más importante era volver a tener esa comunión con Dios. Por eso dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta expresión habla de una actitud correcta delante de Dios. Está diciendo: Señor, haz que todo lo que haga, cualquier actitud, sea agradable a ti. Quiero volver a levantar un altar. Quiero levantar un altar delante de ti. Estás diciendo: Señor, hazme que mi actitud sea firme, haz que mi actitud sea estable, haz que mi actitud sea fiel delante de ti otra vez. Te he fallado. Solamente tú puedes hacer que mi actitud sea la correcta ahora delante de ti. Porque el pecado produce estabilidad espiritual. Una persona puede comenzar a justificar lo incorrecto. Cuando está en pecado, cuando se aleja de Dios, cuando empieza a enfriarse, cuando deja el altar, el hombre comienza a justificar lo incorrecto, perder sensibilidad ante el pecado o apartarse progresivamente de Dios. Cuando dejo mi altar, cuando dejo mi rincón especial con Dios, qué peligro es de dejar eso, familia. Santo Dios. David pide a Dios que restaure una actitud interior que permanezca firme y obediente. Dios no ofrece solo perdón, sino también transformación. Dios perdona y restaura. David entiende que el problema del pecado no se resuelve únicamente con un cambio de conducta, sino con un corazón renovado por Dios. Señor, perdóname, pero cambia mi corazón. Señor, perdóname, pero cambia mis actitudes. Santo Dios. Por eso, volver al altar requiere también un arrepentimiento real y verdadero. En el libro de Joel 2:12. Santo Dios. En Joel 2:12, versículo 13 dice así:
Porque volver al altar requiere un arrepentimiento real y verdadero. Escúchenme. En el libro de Joel dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Santo Dios. Aquí Dios está invitando a su pueblo a regresar a Él con un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar. Decía: vuelvan a mí, háganlo. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración espiritual con Dios. El profeta Joel escribió en un tiempo de gran crisis, porque recuerden que habla en los versículos 1 una devastadora plaga de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando vinieron primero la oruga, se comió todo lo verde, y vino el saltón y se comió lo que el oruga dejó, y vino el revoltón y se comió lo que el saltón dejó, y vino langosta y dejó todo. ¿Qué? Todo lo verde, todo lo que tenía vida, dejó una sequedad totalmente. ¿Eso qué significa? La condición espiritual de muchos: secos y sin frutos. Porque cuando pasa la langosta, destruye la cosecha, dejo secas y sin fruto, y una desolación grande. Y eso pasa en lo espiritual. Cuando dejamos que lo espiritual afecte, pues el revoltón, la langosta, el revoltón, la oruga viene y empieza después un tiempo a ya no querer ni sentir ni orar una vez más. Tiene una sequedad tan tremenda. Y eso es lo que ve Dios en su pueblo. Y dice: vengan a mí, pero con lloro, con un corazón dispuesto a cambiar. Vengan a mí, dice el Señor. Santo Dios. Joel presenta esa clara calamidad como una advertencia, un llamado a volver a Dios antes de un juicio aún mayor, porque el Señor dice: antes que venga el día de Jehová, vengan a mí. Antes que venga ese gran día terrible, vengan a mí, dice el Señor. Aquí enfatiza el pasaje: no está en el castigo, sino en la posibilidad de restauración, si el pueblo responde con un arrepentimiento sincero. Por eso dice: ahora, dice el Señor. Ahora, no dice cuando tú quieras, no dice después, dice ahora. Es interesante lo que dice acá. Y dice: convertíos a mí. Significa convertíos, vuelvan, regresen, dense la vuelta, cambien de dirección, dice el Señor. Deja lo que estás haciendo y vuelve a mí. Pero dice: hazlo de corazón, con todo vuestro corazón. Eso significa que Dios pide una entrega total, no una entrega parcial, una entrega de todo el corazón. Toda mi voluntad, toda mi decisión, todo mi pensamiento, todos mis deseos, toda mi motivación debe estar centrada en volver a Dios. Todo. Porque recuerden que David nos daba a conocer que Dios conoce y lo sabe todo. Sabe cuando tu conversión es real, sabe cuando tu decisión de seguir a Cristo es real y verdadero. El Señor sabe. Y si sabe que no es real, te dice: pues ahora vuelve con todo tu corazón. Y dice: con ayuno, lloro y lamento. Santo Dios. Viene acompañado de ayuno, viene acompañado de llanto y viene acompañado de lamento. El Señor dice: significa entonces que es una expresión fuerte de corazón, de haber sentido dolor, de alejarme, de no sentir la presencia de Dios, de no tener la gracia de Dios en mi vida, porque dejé de un lado el altar, dejé de un lado el tiempo especial entre Dios y yo. Por eso dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque recuerden que en el contexto, cuando dice rasgar, antes se rasgaban por dolor o cuando estaban arrepentidos, algo fuerte rasgaban. Pero siempre digo, se volvió a veces tan costumbre que por cualquier cosa rasgaban su vestimenta y no lo hacían con sinceridad. Por eso el Señor dice: rasguen su corazón y no solo sus vestiduras. Que la cambio, que la transformación sea real, de corazón. Que haya un dolor genuino en su corazón de haberse apartado, de haberse alejado de mí.
Tiene que ser sincero y real. Eso es lo que dice. No me impresiona una apariencia de arrepentimiento si el corazón permanece igual. A Dios no le interesa que nosotros podamos venir y decir: Señor, perdóname, ahora voy a cambiar, cuando el Señor sabe que mi corazón puede seguir igual. No hay cambio. Puedo querer cambiar, mostrar una reacción física que he cambiado, pero el Señor sabe que mi corazón sigue igual. Por eso dice: rasgad vuestros corazones. Y el Señor dice: y convertíos a Jehová vuestro Dios. Significa arrepentimiento. Es volverse a Dios. Es dejar el pecado y volverme a Dios. Porque una persona puede abandonar ciertos malos hábitos y aún así no acercarse al Señor. Hay gente que dice: voy a cambiar, voy a hacer esto, pero no se acercan de corazón a Dios. O se acercan a Dios, pero no dejan el pecado. Hay personas que pueden hacer eso y el Señor dice por eso: con sinceridad y de corazón vuelvan a mí. Reconocer aquello que te ha alejado de la presencia de Dios es necesario para volver a levantar una vez más el altar. Porque el altar es un lugar de comunión con Dios. Es un lugar donde tú eliges estar a los pies de Dios. Miren lo que dice en Lucas 10:39 en adelante. Este pasaje es interesante. Este pasaje me llama la atención. Conocemos esta historia. Desde el 39 dice así: esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Quién era esta? Marta. Creo que muchas veces hemos hablado de Marta, pero hablaremos ahora de María. Dice así: y esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te hace cuidado? Mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Santo Dios. Veamos esto, la imagen desde María. A veces estudiamos a Marta, pero ¿qué pasa? Cuando Jesús llega a la casa, María no ve simplemente a un hombre, lo ve al maestro. María sabía quién era él. Sabía quién era perfectamente. Ella sabe que cada vez que él habla, revela el corazón, su corazón. Por eso qué lindo es estar a los pies de Jesús. Porque cada palabra puede, sí, confrontarte, como puede traer paz y sanidad y libertad. María sabía perfectamente que cada palabra que hacía podía tocar su interior. Porque nada más puede tocar el interior de un hombre, de una mujer. Es la palabra de Jesucristo. María no estaba buscando comodidad, estaba expresando su deseo de aprender y recibir la enseñanza de Jesús, aprender una comunión exacta con Jesús. Santo Dios. Ella sabía que podía esperar la comida, pero las palabras del maestro no. Esta oportunidad tal vez sabía que no podía ser o ser repetida. A veces nosotros fácilmente cambiamos las cosas del Señor. A veces cambiamos por hacer otras cosas y no lo más importante. Aquí María sabía que podía esperar, no importa la cena, pero no esperar lo que Dios y lo que Jesucristo tenía que decirles. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo cuando llegué al Señor yo era muy apasionado y sí, yo todavía busco ser apasionado, de buscar y escudriñar más de Él. Pero recuerdo que en una reunión, pues yo siempre estaba en todas las reuniones, siempre, y no porque digan, miren quién viene o quién está, sino que me gustaba escuchar la palabra. Pero un día dije, hoy día no voy a ir, hoy día no voy a ir, me voy a quedar en casita y haciendo otras cosas, la próxima iré, dije. Volví después de un día y me decían, ¿qué ha pasado, José Luis? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que estaba de bendición? No sabes, me decían. Yo dije, me perdí lo que Dios preparó para mí. Tenía algo preparado para mí y yo escogí otra cosa. Me dolió tanto el corazón. Desde ahí nunca faltaba los cultos porque sabía que Dios tenía preparado para mí y que otras cosas podían esperar. María entendió eso.
Por eso se sentó a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús es un acto de humildad que reconoce que necesita aprender. Una persona cuando se sentaba a los pies de él reconocía que necesitaba aprender. Cuando una persona se acercaba y se sentaba a los pies de alguien, también significaba que necesitaba de esa persona. Necesitaba consuelo, necesitaba guía. Santo Dios. Aquí se nota que tenía hambre espiritual. María comprendía que hay una necesidad más profunda que el alimento físico. Su corazón anhelaba conocer más a Dios, tener una relación verdadera con Dios. Y estar sentado a los pies de Jesús también habla de prioridad. Ella sabe que servir es importante, pero también entiende que antes de servir correctamente es necesario escuchar al Señor para una verdadera intimidad con el Señor. Para servir a Dios necesito conocerlo. Para servir a Dios necesito tener una relación con Él. Porque muchos pueden servir en la iglesia, pero pocos lo hacen de la manera correcta. Y vemos la interrupción de Marta. Cuando viene y le dice: Señor Jesús, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Santo Dios, cuán incómodo habrá sido para María ese momento. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Levanto? ¿Sirvo? ¿Qué hago? Quizá debería levantarme. Pero vemos que ella seguía sentada en los pies de Jesús y no hace caso a su hermana, y no por rebeldía, sino porque entendía que estar con Jesús y escuchar era en ese momento lo más importante. ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Que sabía que si estaba era lo más importante que ella había elegido. Por eso Jesús le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero María escogió, porque una cosa es necesaria y María escogió esa, y nadie se la va a quitar. Aquí Jesús nunca está criticando el servicio de Marta, nunca. El problema no era cocinar o servir para Jesús, era permitir que las responsabilidades desplazaran la comunión con Jesús. Que el afán y las muchas cosas puedan desplazar mi comunión, mi altar con Jesús. Hay gente que anda más afanada, aún en la iglesia y con cosas de la iglesia, que afán de levantar un altar. Santo Dios. Por eso dice aquí: María escogió la buena parte. Recuerden que María no estaba escogiendo reconocimiento, buscando reconocimiento, simplemente quería estar cerca de Jesús. Y Jesús declara su elección era correcta porque había dado prioridad a aquello que nadie podía reemplazar: la comunión con Él y escuchar su palabra. María sabía que podía no comer o podía cocinar en otra ocasión, pero sabía que si no estaba ahí a los pies de Jesús, nunca más podía pasar, porque tal vez Jesús tenía la palabra necesaria para ella. Tenía esa palabra necesaria para ella. Por eso Jesús le dice: y no le será quitada. Porque sabía María que la comida podía terminar, que la fiesta iba a terminar, los invitados iban a ir, que las tareas domésticas volverían, el servicio acabaría, el ministerio acabaría, los dones acabarán. Pero estar a los pies de Dios nunca debería pasar. Trabajos terminan, van y vienen. Amistades van y vienen. Trabajos van y vienen. Pero la relación con Cristo, mi altar, tengo que cuidarla. Santo Dios. Aquí con María nos enseña que la presencia de Jesús vale más que cualquier ocupación. Escuchar al Señor Jesús es fundamental para servirle correctamente. Levantar un altar para poder servir correctamente y de la manera que Dios dice. Que la comunión con Cristo no es una pérdida de tiempo, sino es la inversión más valiosa y eterna para nuestras vidas. Que una verdadera relación con el Señor comienza con un corazón dispuesto para aprender. Santo Dios.
María comprendía que el servicio más valioso nace de una relación cercana con Jesús. Sabía que mi comunión, si sabía que tengo mi altar, pues mi servicio será de la manera valiosa delante de Dios. Porque hay personas que más buscan el servicio, más buscan hacer cosas y no la relación con ¿quién? Con Jesucristo, Santo Dios. Porque recuerden que el altar produce una vida transformada. Romanos 12, 1 y 2. Porque el altar produce una vida transformada. Solo en el altar, solo en el lugar íntimo, solo en el lugar secreto es donde Dios te revela, donde Dios obra en ti, donde Dios habla y te da a conocer las cosas de ti. ¿Dónde? En el altar. Romanos 12:1 dice así. 12:1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí habla de 3 puntos. Primero, la motivación para la entrega. Nos está motivando para entregarnos. Y otro, la entrega total en el altar y la transformación de nuestras vidas. 3 cosas en este versículo: la motivación de entregarnos y la entrega total en el altar, y de eso viene la transformación de nuestras vidas. Santo Dios. Por eso aquí Pablo en el libro de Romanos habla: así que hermanos. Cuando ustedes leen los versículos o los pasajes anteriores, Pablo está revelando grandes verdades de lo que Cristo ha hecho. Por eso dice: entendiendo esto, sabiendo esto, entonces les está diciendo, entendiendo eso, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Presenten vuestros cuerpos. Recuerden que el altar se va siempre ¿con qué? Con una ofrenda. Generalmente era llevar un animalito y sacrificarlo. Sacrificar por mis pecados, sacrificar por agradecimiento. Y aquí Pablo está trayendo una revelación: que ya no es necesario traer nada más que tú, porque tú eres ese sacrificio vivo, que tengo que presentarlo agradable y santo a Dios. Que en mi lugar especial, en mi lugar seguro, en mi altar, yo soy el que sacrifico. Santo Dios. Por eso dice: el sacrificio eres tú, todo el sacrificio. Yo le pertenezco a Él. Mis manos, mis ojos, mi boca, mis pensamientos, mi tiempo, mi trabajo, mis recursos le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Él. Santo Dios. Por eso no solamente es una experiencia de domingo, es una forma de vivir. Es un significado. Eso es el significado del altar, que no es solamente un lugar ahora, sino es una vida rendida a Dios. Y mientras yo me rinda, solamente de esa manera yo puedo ser transformado. Por eso dice: no se conformen a este siglo, no adopten la forma de este mundo, no adopten los pensamientos, sus valores, sus prioridades, sus deseos, ni su identidad de este mundo. Búsquenme en intimidad y serán transformados, dice el Señor. Por eso en el altar soy cambiado y soy transformado. A los pies de Cristo es donde puedo ser discipulado y ser transformado, donde puedo yo optar mi nueva identidad, donde yo pueda conocer quién soy en Cristo Jesús. ¿Dónde? En el altar. O si no, voy a seguir con los rudimentos del mundo, voy a seguir pareciéndome como en el mundo. Pero el altar hace que seamos transformados. Santo Dios. Por eso dice: si no transformados. La palabra transformados habla de metamorfosis. Describe el cambio que tiene la oruga para ser una mariposa. Es un cambio total.
total, una transformación total, santo Dios. Y por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que toda conducta comienza con un pensamiento. La mente renovada aprende a ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Porque Dios nos cambia nuestra forma de pensar. Dios cambia la manera de decidir. Dios nos empieza a cambiar aún nuestros valores, nuestros deseos y nuestras prioridades. ¿Dónde? En el altar. ¿Dónde he conocido más a Dios? En el altar. El otro día estábamos con algunos chicos en mi casa y se dio para alabarle a Dios. Y ahí es donde me decía, muchos han descuidado su altar. Vuelvan. Y puso en ese momento, sí, en mi corazón, y yo sé que en los que estaban también, de levantar cultos de adoración, vigilias de adoración. Y lo vamos a hacer. Para levantar un altar. Para otra vez, volver a tener esa relación íntima con Dios. De estar en los pies y no importa lo demás. Porque estar en los pies, si uno ve y entiende la vida, sabe cuán importante es estar a los pies de Jesús. No es una religiosidad. Es una relación íntima con Cristo, que solo en el altar pudo ser cambiado. Por eso el altar de la vida, en el Antiguo Testamento el altar era un lugar físico donde se ofrecían sacrificios. En el Nuevo Testamento Pablo muestra que el creyente mismo se convierte en ese sacrificio vivo. El altar ya no es un sitio que se va ocasionalmente, es una vida rendida a Dios cada día. Porque el altar es el lugar donde el ego muere, la gracia actúa y el Espíritu Santo transforma. Porque el altar es donde yo me rindo, el altar es donde yo muero. Es donde mis deseos mueren, donde mis pasiones mueren, donde mi ego muere, donde mi criterio muere. Por eso es necesario estar a los pies de Cristo, para ser enseñado como un buen discípulo. Santo Dios. No solo era una invitación a cambiar de conducta, sino un llamado a una vida de adoración continua. El que toda la existencia nuestra, es decir, que todo lo que somos, se ha ofrecido a Dios y transformado por su poder. Santo Dios. La cercanía con Dios transforma la manera de pensar, de vivir y de actuar de un hombre. Quien vuelve al altar experimenta cambios reales de una vida espiritual. Por eso nos dice, mantén una vida constante de comunión con Dios, no solo encuentros ocasionales. Un cristiano debe vivir encuentros totalmente todo el tiempo, donde esté. Por eso una persona a veces cree que voy a venir solo a adorar en la iglesia, que es un lugar de adoración con todo el pueblo. Pero ¿dónde me preparo? En la intimidad. En la intimidad es donde me preparo para venir aquí y alabar. ¿En qué? En libertad. En la intimidad es donde yo aprendo a alabar a Dios, a preparar a alabar a Dios. Para terminar, Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje nos enseña que los creyentes pueden mantenerse firmes, porque no dependen de un sistema religioso humano, sino que Jesús, quien está vivo, exaltado y actúa como nuestro mediador delante de Dios. La iglesia no ha levantado un hombre. La iglesia no lo ha levantado un gran obispo, un gran profeta, un gran apóstol.
lo hizo Jesucristo. Por eso dice confiadamente, el sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo, no es un hombre, es Jesucristo. No es, dice, no es un Dios distante, es un sumo sacerdote que comprende desde dentro lo que vivimos. Jesús entiende perfectamente lo que sentimos o enfrentamos, porque vivió como humano y fue tentado, pero nunca pecó. Por eso puede ayudarnos con pasión y con poder cuando estamos débiles. Santo Dios. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. Significa sin miedo, sin vergüenza, con seguridad. ¿Dónde? Al trono de la gracia. Que yo puedo levantar un altar con confianza. Al trono de la gracia. El trono es un lugar donde reina Dios. Santo Dios. Por eso dice el trono de la gracia. Significa que cuando nos acercamos a Dios en Cristo, nos encontramos con Él. Y ahí es donde encontramos perdón para nuestras almas. Donde encontramos ayuda en el altar, donde encontramos el favor inmerecido en el altar, donde encontramos restauración de nuestro corazón en el altar. Cuando el alma necesita volver al altar, Dios sigue extendiendo su invitación. Él no rechaza al que regresa con humildad y sinceridad. Hoy puede ser un día para renovar nuestra comunión con el Señor, permitir que Él sane nuestro corazón, experimentar nuevamente el gozo de su presencia. Hoy el Señor dice ahora. El Señor dice hoy. Es hoy. No es mañana, es hoy. Si el Señor te está hablando y el Señor te ha mostrado que dejaste el altar, dejaste de un lado, pues es hoy para restaurar una vez más ese altar. Es una vez más para renovar ese lugar de intimidad entre Dios y tú. ¿Cuándo es? Hoy, familia. Lo podemos hacer. Porque el altar es una vida rendida a Dios. Es el resultado donde podemos acercarnos a Dios con confianza para recibir misericordia y transformación. Porque recuerden, antes que descendiera el fuego del cielo, había que restaurar el altar. Antes que descienda con poder la presencia del Señor, era necesario primeramente restaurar el altar. Necesitas liberación, necesitas sanidad, necesitas milagro, necesitas transformación. Es necesario restaurar el altar. Y eso depende de ti. Nadie más te lo puede hacer un altar. Nadie más te lo puede levantar un altar. Es entre tú y Dios. Pongámonos en pie, familia. Cuán importante es el altar. Porque en el altar es donde adoro. El altar es donde presento sacrificio. El altar es un lugar de rendición. El altar es un lugar de restauración. El altar es un lugar entre Dios y yo. El altar es un lugar íntimo entre Dios y sus hijos. El altar. El altar es donde tú puedes conocer a Dios. El altar es donde tú puedes ser restaurado y renovado. El altar de Dios. No descuidemos. Y si por alguna razón nuestro altar no está como debería ser, pues hoy es día donde podemos ver, como vieron en ese tiempo de Elías, bajar y descender el fuego de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero que cierren sus ojitos. Si el Señor ha hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones, si el Señor ha traído entendimiento sobre el altar, seremos sobrios en esta noche. Ahora es entre tú y el Señor. A María nadie le obligó, ella decidió. Aunque a Marta no le gustó.
Al enemigo y a muchos no le va a gustar que estés a los pies de Cristo. Pero es tu decisión de querer cambiar y ser transformado. De que Dios una vez más pueda descender su fuego, de encender, de despertar tu corazón. Porque yo sé que muchos cuando llegaron al Señor eran diferentes, tenían esa pasión y ese fuego. Como se descuidó el altar, ya no es lo mismo. Las alabanzas ya no son iguales, las prédicas tampoco. Muchas cosas pasaron en segundo plano. Donde antes necesitabas de Dios, pues ahora ya solamente es tú y tu orgullo. Donde era un tiempo que necesitabas y buscabas a Dios, pues ahora ya no. Donde un tiempo era donde buscabas a Dios y después dejaste de buscar y buscaste más al hombre o a la mujer. Buscaste más las cosas materiales. Dejaste de lugar, dejaste abandonado, dejaste vacío el lugar más importante a los pies de Jesús. Por eso Jesús decía: Marta, tú afanada, tú turbada con tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria en esta vida. Y María la escogió. Y esto nadie se lo va a quitar. Porque aquí en esta vida puedes perder muchas cosas, porque son pasajeras. Hasta el amor de un hombre o de una mujer puede ser pasajero. La fidelidad de un hombre, de una mujer, las riquezas, un trabajo. Y a veces nos afanamos solo por las cosas que son temporales. Pero una cosa es necesaria, decía Jesús, y esa es la que escogió María. Yo creo que el Señor mismo está diciendo eso: ven a mis pies, levanta un altar. Si nunca lo hiciste, levanta ese altar. Si en un tiempo lo hiciste, tal vez tengas que restaurar una vez más ese tiempo, de anhelar una vez más su presencia, de anhelar una vez más ser guiado por la voz del Espíritu Santo. De que si antes era Dios primero, después pasó en segundo plano. Necesitas restaurar el altar. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón. Bendito, bendito. Pues no quiero vivir lejos de ti. El lugar del altar es un lugar de humillación. Mi Jesús, el altar es un lugar de rendición. El altar es un lugar de muerte. Acércate. Pues no quiero es necesario. Lejos de es necesario. Oh Santo. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Ayúdame, Dios. Quiero que mi vida sea tu altar. No sé en qué momento me descuide. Renuncia a todo lo que te robó. ¿En qué momento se fue ese El tiempo? primer lugar. ¿En qué momento la alabanza ya no fue igual? Corazón. ¿En qué momento, Dios, mi oración fue Ven y fría? cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Ayúdanos, Dios, por favor. De tu mano quiero siempre Sí. caminar. Que cuando me mires, tú puedas sonreír. Mi Jesús. Mi Jesús, Escúchanos, Padre. hoy vengo ante ti. Danos la fuerza a entregar mi corazón. y
la gracia. Pues no quiero Por favor. vivir lejos de ti. Ayúdanos a levantar una vez más el altar. Mi Jesús, Por favor, Señor. hoy vengo ante Oh, sí, ti Señor. a entregar mi corazón. Bendito. Pues no quiero vivir lejos de ti. Sí, Señor. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Sí, Señor, ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre caminar. Que me mires, tú puedas sonreír. Una vez más diré al Señor, ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre caminar. Que cuando me mires, tú puedas sonreír. Mi Jesús, mi Jesús. De tu mano quiero siempre caminar. Que cuando me mires, tú puedas sonreír. Mi Jesús. Haz como quieras conmigo. Haz como quieras conmigo. Solo basta un toque tuyo, un toque tuyo, alfarero. Haz como quieras conmigo. Quiero más de ti, Señor. Haz como quieras conmigo. Solo basta un toque tuyo, un toque tuyo, alfarero. Hazme a tu parecer, Señor, que mis ojos vean quién tiene el poder y no
Busca al Señor. Entra confiadamente al trono de la gracia. Oh, hazme No tengas miedo. a tu parecer. No tengas miedo. Que mis ojos Hazlo confiadamente. vean quien tiene todo el poder. Oh, Y sí. no como quiera. Oh, yo, bendito Dios. Bendito Rey. sino No como como quieras tú. Señor, Y haz como quieras. levanta, Señor, altares descuidados, abandonados. Y haz Levanta esos como lugares, quieras, Dios, porque especiales de intimidad. Por favor. solo bastando que Levanta una iglesia, Dios, que ha aprendido, Señor, a cuidar, a levantar y a restaurar un altar. Señor, Porque en el altar es donde tú levantas hombres y mujeres, Señor, valientes y esforzados. En el altar es donde tú cambias y renuevas el corazón. como quieras, Señor, hazlo. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus y hijos. solo bastando Oh, santo, que santo, santo. tuyo, Sí, Señor. un toque tuyo. Oh, alfarero, nuestro hacedor, nuestro formador, eres tú. Somos guiados y mandados, Señor, y llamados a vivir una vida íntima contigo. No es solo a seguir reglas, no es solo a seguir una vida superficial, una vida religiosa, sino íntima, real, espiritual contigo. Y solo en el altar pueden ser cambiadas nuestras vidas. Solo en el altar podemos conocerte perfectamente, solo a tus pies. Porque solo a tus pies, Señor, tú tienes algo especial para nosotros, que cambie nuestras vidas, que cambie nuestro interior. El lugar donde das fuerzas, renuevas nuestras fuerzas. Hazlo, Dios. Así como el salmista decía, Señor, escudriña mi corazón. Revela lo que me aleja de ti. Muéstrame lo que me aleja de ti. Que mis ojos vean quien tiene Oh, sí, sí. poder. Bendito. No como quiera Santo, santo. yo, sino como quieras tú. Bendito Dios. Hazme a tu tu parecer. parecer. Transfórmanos, Jesús, Dios. que mis ojos vean quien tiene Pon el el querer como el poder, hacer en tu pueblo, Dios. no como quiera. Para restaurar una vez más, Señor, ese altar, ese lugar especial, Como ese lugar de adoración, tú. ese lugar, Dios, donde puedo encontrar tu guía y tu dirección, ese lugar donde puedo experimentar libertad y sanidad, un lugar donde puedo, Señor Dios, entregarlo todo. Solo bastando que tú. Oh, Santo, ayuda, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos. Tú has mostrado, Señor, que hay altares descuidados, pero hay un llamado, Señor, como decía Elías: vengan ahora, vengan ahora. Así, Señor, para dirigir una vez más nuestra vista hacia ti, esperando, Señor, lo que tú harás en nosotros, donde tu gracia y tu poder puede actuar en nuestras vidas. Ese poder transformador, ese poder restaurador, ese poder sanador sobre cada uno de nosotros. Levanta la iglesia, una iglesia, Dios, que ha aprendido, Señor, a buscarte en ese altar, a adorarte en ese altar, a morir en ese altar.
Gracias, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por revelarnos. Gracias por guiarnos. Gracias, Dios, porque eres tú, Dios, más que cualquiera, Señor. Que tu pueblo y la iglesia, Dios, vuelva a restaurar esa relación y esa intimidad, esa pasión contigo. Gracias, Dios. Y todo eso en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret.